Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un link y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Queridos teleamigos, sean ustedes bienvenidos a este especial de su canal Teleamiga Internacional con un invitado muy especial que nos acompaña hoy, que viene de México, el licenciado Alberto Villasana Mungia, a quien hace mucho tiempo estamos esperando aquí en este país y hoy contamos con su presencia. Licenciado, bienvenido a su canal, a Bogotá, a Colombia. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación y déjame decirte que allá en México habemos mucha gente que seguimos el trabajo que ustedes hacen aquí en Teleamiga con mucho interés. El doctor Galat me ha entrevistado varias veces por teléfono y bueno, pues ahora gracias a Dios se dio la oportunidad de venir en presencia. El licenciado Villasana es teólogo, filósofo, periodista, no en ese orden, periodista, filósofo, teólogo, especialista en el tema de los últimos tiempos, un agente muy importante pro vida, un instructor de coaching, de liderazgo empresarial y personal, escritor de varios libros, investigador, analista, y bien, además de eso ha sido ganador de varios premios de periodismo en su país, 3 premios nacionales de periodismo, Sí. Uno en el Club de Periodistas de México, nació en la capital de la República Mexicana, investigador y gran interesado en el tema de los últimos tiempos. Para cualquiera que revise la página del licenciado Villasana, llamada losultimostiempos.org, y haga un repaso de sus grandes temas, pues se va a encontrar con estos básicamente. Anticristo, Armagedón, colapso económico, colapso financiero, 2 papas, 2 testigos, el falso profeta, gobierno mundial, gran tribulación, Israel, magisterio, microchip, parucía, rapto, reino de Cristo y los últimos tiempos. Si uno revisa con detalle estas temáticas, descubre básicamente un itinerario. Yo presentaría al licenciado Villasana como un escatólogo, porque es que, a mi entender, todas las cosas que él conoce, las profesiones que tiene y ejerce, las ha puesto al servicio de la escatología, que es básicamente el conocimiento de la realidad de los últimos tiempos en la historia humana, el final de la historia humana y la realidad del destino eterno. Para mí, desde hace mucho tiempo, tengo claro que el licenciado Villasana es uno de los más importantes escatólogos de habla hispana, pero también a nivel mundial. Por eso la alegría, licenciado, tenerlo aquí entre nosotros. Y como decía varios de nuestros teleamigos quienes nos escribieron para hacerle preguntas, Sí, ya vi. sáquenle el jugo que puedan. Eso es lo que vamos a hacer Sí. en este todo encuentro gusto. que le propongo. Lo manejemos a 4 niveles, en 4 temas que ya se los describiré. Correcto. Para quienes no me conocen, soy Alejandro Pedraza. Llevo hace 7 años haciendo una investigación sobre los signos de los tiempos, me los permito leer. Sonidos del cielo, sonidos en el cielo y en la tierra, signos y señales en el cielo, hoyos en el aire, hoyos en la tierra, alteraciones climáticas, telúricas y atmosféricas, muerte súbita de animales, quimeras que cobran vida y utopías que se vuelven realidad, el 7º tema, y un tema bastante exótico, pero no menos importante, y es el del boom de los casos Alien y OVNI. Cuando hace 3 años le presenté mi investigación al doctor Galat, pues la respuesta que tuvo fue: quiero que trabajes conmigo. Y desde entonces vengo trabajando con el doctor Galat, colaborándole en sus investigaciones, en sus programas, comando el equipo de investigadores del programa Un Café con Galat, de los videos. Contamos con la asistencia y con la participación de importantes personas conocedoras de varios temas, de los muchos que tratamos. Para conocer un poco acerca de la persona de Alberto Villasana Mungia,
pues ya conocemos mucho de su trabajo. Vamos a formular una serie de preguntas puntuales y concretas que le pedimos que responda de manera puntual, con las cuales usted pueda responder. ¿Qué es para usted la familia? La familia para mí es la base del núcleo de la sociedad, es lo que forma todo el tejido social, de ahí su importancia. ¿Qué es para usted su familia? Mi familia pues es la tarea que Dios me ha dado concreta para construir y en donde hacer florecer las virtudes, la fe. ¿Qué es para usted el trabajo? El trabajo para mí es el don que me ha dado la capacidad de construir para Él y ganarme el reino. ¿Qué es para usted el reino, el cielo? El reino es la vida de Dios entre nosotros, es lo que debe de ser el punto fundamental de todo, la política, la academia, toda la realidad social. Eso acá. ¿Y el cielo qué es para usted? El cielo pues es la beatitud, la felicidad sin fin que no tiene ningún ocaso, es la intimidad plena con Dios. ¿Qué es para usted el infierno? Para mí el infierno pues es la tristeza, la condenación más grande por carecer de ese Dios que nos hizo y que debería de ser nuestro punto de llegada. ¿Qué es para usted el purgatorio? El purgatorio para mí es un regalo de Dios, porque si no hubiera más que cielo o infierno, pues estaríamos en un pequeño problema. El purgatorio es la certeza de que vas a llegar algún día al cielo, pero salimos puros y tenemos que volver 100% puros a Él. ¿Quién es para usted Dios? Para mí Dios es mi gran amigo, mi creador, mi padre, mi hermano, y es lo que llevo más en el fondo de mi ser. ¿Quién es para usted la Virgen María? La Virgen María para mí es una madre cariñosa, atenta, solícita, que está ayudándonos a llegar a la meta, levantándonos cuando caemos, iluminándonos y consolándonos como cualquiera buena madre. ¿Quién es para usted el demonio? El demonio para mí es aquella persona que está intentando desviarnos, hacernos un lado para no llegar a nuestro destino eterno. ¿Qué es para usted la Iglesia Católica? La Iglesia Católica para mí somos el conjunto de los creyentes, de aquellos que mantenemos la fidelidad al Evangelio, a la tradición, al magisterio. Somos cada uno de nosotros. ¿Qué es para usted la Iglesia Evangélica? La Iglesia Evangélica para mí es aquella parte de la Iglesia que ha tomado conciencia de su deber y de su misión de predicar el Evangelio. ¿Qué es para usted México? Para mí México es, además de ser mi país, es una nación bendecida por Dios por la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe, 1531, y por lo mismo muy probada por los enemigos de Jesús y de María. ¿Qué es para usted Colombia? Para mí Colombia es una hermana nación con la cual los mexicanos nos sentimos en mucha comunión. A mí me sorprende la cantidad de similitudes que hay y creo que también es una nación bendecida por Dios y por lo mismo con las mismas pruebas que está pasando México, una nación atribulada. ¿Qué es para usted España? Pues para mí España es la cuna fue en su momento la hija predilecta de la Iglesia, al igual que Francia, y a ella le debemos la fe en este continente. Deuda impagable, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. ¿Qué es para usted la ONU? La ONU para mí es el instrumento más hábil y concreto por parte de este intento de gobierno mundial de homogeneizar a las naciones para poderlas controlar más fácilmente. ¿Quién es para el licenciado Alberto Villasana Jorge Mario Bergoglio? Jorge Mario Bergoglio pues es un sacerdote que ha llegado al poder por una serie de vicisitudes y que realmente creo que no debería de, más bien creo que debería de seguir todavía siendo al frente de la Iglesia Benedicto XVI. Creo que lo
hicieron a un lado por su manera recta de pensar, por su sólida doctrina. Y para mí, Jorge Mario Bergoglio es el triunfo del modernismo, que San Pío X calificó como la cloaca de todas las herejías. Eso es para mí. ¿Quién es para usted Joseph Ratzinger? Joseph Ratzinger para mí es uno de los más grandes teólogos que ha tenido en la historia de la Iglesia. Yo personalmente sitúo a Ratzinger todavía por encima de Santo Tomás. A ese punto lo considero yo. ¿Quién es Benedicto XVI para usted? Benedicto XVI es un héroe, él mismo lo dice cuando asume el papado: recen por mí para que no huya ante la amenaza de los lobos. Eso quiere decir que era muy consciente de la grave responsabilidad que él estaba tomando en ese momento y por eso mismo es una persona heroica. Yo me pregunto, para un periodista en ejercicio como usted, ganador de 4 premios en su nación, quien adelanta eficazmente su carrera y la ha complementado con la teología, la ha complementado con la filosofía, ¿qué mueve a un periodista a convertirse en escatólogo? Porque en la práctica, como lo decía al comienzo del programa, eso es lo que usted es, un escatólogo, además de todo lo que ya ha venido consiguiendo. ¿Qué mueve a un periodista a convertirse en escatólogo? Bueno, en el caso personal mío, yo era una persona muy racionalista y me metí a este tema por mi escepticismo acerca de las apariciones marianas. O sea, yo no creía en ellas. Entonces, con esa mente racional entré a investigar tratando de descubrir lo que ahí era falso. Cuando me voy descubriendo que hay una similitud en el contenido y en el mensaje de todas ellas, y eso me hace despertar la inquietud sobre el tema de los últimos tiempos. Y como periodista empiezo a hacer una comparación entre lo que está sucediendo y lo que estaba escrito, o lo que está escrito en la Biblia, básicamente en los profetas apocalípticos, que son, pues aparte de San Juan, está Daniel, está Ezequiel, están otros, y entonces voy viendo cómo lo que está profetizado se está cumpliendo en los hechos históricos. O sea que usted entra al tema de la revelación básicamente para demostrar su inautenticidad. Así y descubre... Así es, y voy descubriendo que hay una autenticidad. Y ese descubrimiento, ¿qué le aporta a su proceso de conversión al catolicismo, de afianzamiento de su fe? Bueno, yo siempre he sido católico, pero me afianza la fe en el sentido de decir, estamos viviendo momentos históricos muy trascendentales, muy importantes. Es decir, no estamos estudiando la historia de Noé, no estamos estudiando la historia del Antiguo Testamento, estamos tratando de interpretar lo que está sucediendo en estos momentos. Y eso me ayuda a decir, pues si los momentos que estamos viviendo son tan delicados, son tan excepcionales, es importante prepararnos y formarnos mejor. Decía usted en su respuesta que ya era creyente católico. Esto me sirve para introducir la pregunta, ¿qué lleva a un creyente a convertirse en un escatólogo? O a llegar a la escatología como medio de conocimiento. Sí, bueno, lo que lo lleva es esta en su caso, licenciado, sí. Como creyente, ¿qué lo llevó a usted a poner todo lo que usted conoce, todo su bagaje al servicio de la escatología? Básicamente es la fe que nos dice que tenemos que dar el asentimiento, tenemos que creer en que todo lo que está escrito y que ya se ha cumplido, debemos de creerlo por fe. Debemos de creer pues que existió las plagas en Egipto, que existió Noé y el diluvio,
Todas estas cosas que aunque históricamente no las podemos probar, por fe 100% debemos darle credibilidad. Si todo eso ya se cumplió, pues de la misma manera es que lo que está escrito en la Biblia, que está por delante, tenemos que tener también todo el 100% de aceptación de que se va a cumplir. De ahí la importancia de estudiar, porque si Dios nos lo da a conocer es por algo, es por nuestro bien. Entonces hay que conocerlo y hay que vivirlo. Para contrarrestar la sentencia de Oseas, por ignorancia perece mi pueblo. Exactamente. ¿Es más fácil para un escatólogo alcanzar la santidad? Yo creo que sí, porque al motivo que ya tenemos de conquistar el cielo, de llegar al cielo, se añade todavía el motivo más de que hay un tiempo histórico que se acerca, que de hecho ya está aquí, para el cual tenemos que prepararnos. No es como cualquier creyente del siglo XX, del siglo XIX, ni siquiera de ellos, o sea, según nos vamos acercando a estos momentos históricos que van a definir el futuro de la Iglesia y de la humanidad, más tenemos que estar preparados en la fe y en la verdad. ¿Cuál cree usted que es el reto para el creyente de hoy que conoce la altura de los tiempos? ¿Cuál debe ser la respuesta puntual y concreta de un creyente hoy por hoy informado frente a un creyente no informado en temas de los últimos tiempos? El reto para mí está en el conocimiento, porque hoy día tratan de imponer una visión falsa, una visión social y sobre la humanidad falsas. Benedicto XVI lo resumiría como la dictadura del relativismo. Estamos viviendo un tiempo en donde se opina que no existe una verdad, sino que cada uno puede tener su propia verdad y eso es un gran peligro, porque entonces nos alejamos de la posibilidad de estar en el camino correcto y de sucumbir ante cualquier falsedad, cualquier doctrina rara. ¿Cree usted que el conocimiento es uno de los retos que tiene que enfrentar y asumir el creyente de hoy? Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿qué papel juegan frente al reto de ser católico hoy? Sí, el reto está en que no solamente es un saber para erudito, digamos, sino que es un saber para la vida. Y por tanto, la fe y la esperanza y la caridad, o sea, ese Dios cercano, ese Dios que está hoy día ayudándonos a enfrentar todo el sistema falso que se nos quiere imponer, toda esa serie de ideologías que nos alejan de Él, es el amor el que nos lleva a buscarlo y a tener la certeza de que Él está presente hoy más que nunca, que el Espíritu Santo está actuando, yo diría, descaradamente en nuestros tiempos y que es el momento de acercarnos con más confianza a la fe. Un creyente erudito como usted, pues ya cumplió con el reto del conocimiento. Usted en su vida personal, ¿cómo asume el reto de la fe, la esperanza y la caridad? Yo lo asumo como un reto de dar testimonio de alguien que, conociendo la verdad de la fe, la vive pues plenamente, sencillamente, la comunica con alegría, y yo creo que eso es lo que puede dar testimonio para que otros también se acerquen. Retomando los temas de su página web, que a grosso modo los digo: Anticristo, colapso financiero, 2 testigos, falso profeta, gobierno mundial, gran tribulación, microchip, Israel, parucía, rapto, reino, últimos tiempos. Le quiero proponer yo en el desarrollo de esta entrevista 4 grandes temas. Pero antes de eso quiero decirle que hicimos una convocatoria por las redes
a las que ustedes, Teleamigo, respondieron de manera muy especial, por lo cual estamos muy agradecidos, y hemos recibido muchas propuestas de preguntas, porque esa fue la convocatoria. Sí. Villasana viene a Colombia, pregúntele a Villasana. Y nos han llegado algo así como 200 preguntas, y una de las cosas que más me ha sorprendido es el conocimiento que la gente tiene, porque es que del calibre de la pregunta, el calibre de la pregunta habla de quien la formula. Claro. Eso es evidente. Y la gente está formulando cosas muy puntuales, muy concretas, en donde es evidente que la gente conoce. Ya conoce estos temas, lo cual para nosotros, como miembros de este canal, ansiosos por transmitir este mensaje, porque la gente entre en esta sintonía de la verdad, pues es muy gratificante ver cómo labores como la suya y la de tantos otros investigadores, escritores y tantos esfuerzos que hay en el mundo hispanoamericano y en otros lugares del mundo, pues ya tiene respuesta positiva en la gente. Sí. La gente de manera indiscriminada, de manera suelta, formuló sus preguntas y yo las organicé y las complementé con las mías. Así que algunas preguntas de las que yo le voy a hacer, de estos temas que yo le propongo, son mías, pero la mayoría son de la gente que lo ha seguido, de la gente que sigue a Teleamigo, de la gente que sigue a muchos otros autores y escatólogos del mundo. Le voy a proponer 4 grandes temas. El primero, el final de los últimos tiempos y rapto o arrebatamiento. El segundo, la realidad geopolítica mundial propicia para la aparición del falso profeta y del anticristo, que es el tercer tema que yo le propongo y en el cual queremos enfatizar. Y el cuarto punto es el de los cielos nuevos y tierra nueva y la preparación de la iglesia remanente. ¿Está de acuerdo con esta? Perfecto, muy bien. Muy bien. Entremos pues entonces en materia. Primer tema, final de los últimos tiempos y rapto o arrebatamiento. Dice Mateo 24, 37, 41. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaba nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y otra dejada. En estos versículos de Mateo 24 se nos habla de la venida del Hijo del Hombre, la parusía, la segunda venida del Señor. Y de un acontecimiento que en muchos círculos católicos es espinoso, pero que nuestros hermanos esperados evangélicos manejan con algo de soltura, y bueno, sobre ese tema vamos a tratar. La primera pregunta la formula María Díaz. ¿Qué podemos hacer para acelerar la venida de Dios nuestro Señor? ¿Qué responde eso, licenciado? Bueno, podemos rezar para que el tiempo de la pretribulación se acorte y se aminoren todas las pruebas que van en esa, Jesús la llamaba los dolores de parto. Pero ¿está usted de acuerdo en que debemos hacerlo? Sí, claro. Que debemos orar para que ese momento llegue lo más pronto posible. Entre más rápido se adelante, digamos, la gran tribulación, más rápido es el retorno glorioso de Cristo. Entonces sí, pues yo personalmente todos los días rezo para que se adelanten esos tiempos, ¿no? Porque nos conviene a todos. Así que orar es lo que nos queda a los creyentes para que ese momento orar todo el tiempo glorioso como los llegue. Primeros cristianos, ven Señor Jesús. Maranatá. Maranatá, no tardes. Sergio Ibáñez pregunta, ¿qué piensa del arrebatamiento o rapto? Y dice, y lo complementa, es que hay quienes piensan que no es doctrina católica, sino protestante, como hay católicos que sí lo creen. Pues no es ni católico ni es protestante, es bíblico. Bien. San Pablo fue el que nos dio a conocer ese misterio, él lo llama un misterio y lo describe perfectamente. Dice, cuando llegue ese momento,
algunos ya habrán muerto, y los que estemos en vida, los que estemos en Cristo, seremos llevados a los cielos juntamente con los que resuciten, los santos que van a resucitar. Y lo dice en la carta a los tesalonicenses, la primera a los corintios, y posteriormente tan es católico que todos los padres de la iglesia fueron milenistas y conocían el tema del rapto, sobre todo San Ireneo, que es, junto con San Papías, discípulo directo de San Juan, el autor del Apocalipsis. Y así todos, o sea, digamos, hay mucha doctrina católica que rescata sobre todo en nuestros días el padre Manuel Lacunza, y después de Lacunza hay otros sacerdotes como Leonardo Castellani, o sea, grandes teólogos que lo han rescatado. Yo diría que no solamente es católico, sino que tenemos el deber de creer en ello, porque es verdad revelada. Que no nos lo podamos imaginar, eso es otra cosa. Por otro lado, tenemos como en el Antiguo Testamento ya nos narra la Biblia como hay dos grandes santos que fueron arrebatados en el Antiguo Testamento, que es Enoc y Elías. Por su santidad, Dios se los lleva al cielo sin pasar por la muerte. Ese es el arrebato. Enoc y Elías, quienes han de volver para el tiempo final, ¿verdad? Son lo mismo. Exactamente, lo que se conoce como los dos testigos, que son los que van a denunciar la impostura del anticristo cuando él ya entre en escena mundial. Ya, de eso hablaremos más adelante. Sí. Sigue preguntando Enrique Torres, respecto a la profecía de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, ¿en qué consiste? ¿Y qué avances se han realizado hasta ahora en su planeación y ejecución? Está muy avanzado, de hecho se hizo ya una licitación pública arquitectónica, varios arquitectos presentaron varios modelos y de hecho quien ganó esa licitación, esa maqueta, ese modelo está en el Club Israelita en México. Tenemos ahí una copia de lo que será el Templo de Salomón reconstruido. Por otro lado, desde el 1998 se reinstauró el Sanedrín, casi 2000 años después de que se disolvió, que es la corte judía, está ya reinstalado y se tiene ya también construidos, pues digamos, todos los vasos, los ornamentos, todo lo que se requerirá para reinstaurar el sacrificio judío. Actualmente los judíos no tienen sacrificio. ¿Por qué es importante eso para nosotros los católicos? No tiene ninguna importancia, pero sí la tiene en el sentido de que el anticristo será tomado por los judíos como el Mesías que ha de venir y engañará a muchos, dice San Juan. Entonces, en ese sentido, y porque habrá una sola religiosidad universal, en ese sentido nos atañe también a los católicos, ¿no? O sea que, según su respuesta, es importante lo que suceda con Israel, como muchos lo conocen, el reloj Claro. de Dios, porque lo que haga Israel en este momento determina también nuestro plan de salvación para los católicos. Explíquenos un poco esto, por favor. Exactamente, sí, porque cuando los judíos rechazan al Mesías, ahí comienzan los tiempos de las naciones, los llama San Pablo, o tiempos de los gentiles. Dios le dice a su pueblo, bueno, pues rechazaste al Mesías, diste muerte a mi hijo, entonces me vuelvo a los gentiles para invitarlos a entrar al reino, es la iglesia. Esos tiempos de los gentiles, que son los actuales, van a llegar a un término. Y entonces Dios va a retomar la historia en donde se quedó. No puede quedarse la historia en le dieron muerte al Mesías, lo crucificaron, Dios fracasó. En ese momento hubo un divorcio en la historia de la salvación, pero ese divorcio tiene que armonizarse nuevamente. O sea, Dios tiene que volver a concentrarse en el pueblo judío para
llevar a cabo lo que fue el plan inicial, y es decir, que ese pueblo fuera el que abra al Mesías a la humanidad entera, pero el verdadero Mesías, que es Jesús. Por tanto, sí tiene que ver, es como tú dices, el cronómetro de Dios, lo que suceda en Israel, y por qué los tiempos de la iglesia van a llegar a un fin. De hecho, el arrebato señala el fin de los tiempos de la iglesia. Dios vuelve a concentrarse transitoriamente en su pueblo por 7 años, que es la gran tribulación, y son los judíos los que finalmente, acosados por el anticristo, le pedirán a Jesús que vuelva, reconociéndolo ya como el Mesías verdadero. El tiempo de las naciones marca entonces el inicio del final de los tiempos. Sí, todos estos tiempos a partir de hace 2000 años son los tiempos de las naciones, de los gentiles. ¿Son los tiempos finales? ¿Es el final de los tiempos? No, son los últimos tiempos. Algunos los circunscriben, algunos autores hablan de ese momento como el inicio el inicio, exactamente, del fin de los tiempos, no el final del fin de los tiempos. Hay que hacer esa diferenciación. Sí, tenemos todos estos tiempos de la iglesia, que podríamos llamar también finales, porque antes de eso pues hubo los tiempos prediluvianos, los tiempos diluvianos, los tiempos patriarcales, los tiempos mosaicos, que son los tiempos de la formación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios rechaza al Mesías y empiezan los tiempos de las naciones. Ahora bien, cuando se terminan ese tiempo mosaico y el pueblo judío se va a la diáspora y se destruye el templo, ahí viene este paréntesis en la historia de Israel. Ahora, los últimos tiempos, o sea, al final de estos tiempos, los últimos tiempos comienzan, bíblicamente hablando, cuando los judíos retornan a la tierra prometida, en 1949. Ahí comienzan oficialmente, bíblicamente, los últimos tiempos. ¿Y cuánto bíblicamente está establecido han de durar? Dura hasta que comience la gran tribulación, hasta que la iglesia sea raptada y venga esa gran tribulación, ese gobierno mundial del anticristo. ¿Hay un lapso determinado? ¿70 años, 100 años? No sabemos, a partir de que iniciaron los últimos tiempos, en 1949, no sabemos cuánto venga. Lo más próximo, bíblicamente, es la guerra de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog. Eso es lo que, según las profecías, es lo que sigue próximamente, que para nosotros sería nuestra tercera guerra mundial. Ezequiel describe una alianza de naciones en la que Rusia y los países árabes del norte atacarán simultáneamente a Israel. Y de esa guerra mundial, el que firme el acuerdo de paz para poner fin a esa guerra, ese es el anticristo. Y el día de la firma del acuerdo de paz, ese día comienzan los 7 años de su gobierno mundial. Si la tribulación marca el final finalísimo del fin de los tiempos, la aparición del anticristo obviamente tiene una relación directa con esta situación. Totalmente directa, sí. ¿Por qué? Porque ahí en esa firma del acuerdo de paz que pone fin a la guerra, a esta guerra mundial, digamos que la humanidad lo acepta a él como un líder mundial, como un estadista, porque puso fin a la guerra, porque solucionó el colapso financiero mediante un nuevo sistema de trueque biotecnológico, porque resuelve, digamos, todos los problemas humanos de ese momento. La aparición del anticristo, digamos que es el retorno de Cristo falsificado 7 años antes de que realmente suceda la parusía. Entonces, por eso muchos lo toman como el Mesías, lo van a tomar como el que las religiones están esperando. Y porque varias naciones le ceden su poder político.
Madianit Cerrato le pregunta, ¿por qué los sacerdotes no hablan de esto? Unos que están en las homilías dicen que Dios no quiere que se hable de terror ni de catástrofes, etcétera, sino que solo se hable de amor. ¿Por qué los sacerdotes y jerarcas no hablan de este tema hoy? Pues principalmente por desconocimiento del tema. Volviendo a lo anterior, todos los padres de la Iglesia eran milenistas, o sea, creían en un reino medianero de Jesús en la tierra, precedido por esa gran tribulación, como está en los Evangelios. Pero uno de los finales, de los últimos padres de la Iglesia, que es San Agustín, que en su juventud era milenista y creía en todo esto, y seguramente creyó, pero San Agustín, para combatir a un hereje de su época que se llamaba Cerinto, que describía el reino de una manera muy material, como de bienestar físico, como de comilonas, como de un reino material, o sea, craso se le llama a ese milenismo. Entonces, San Agustín, en su libro de la Ciudad de Dios, lo que hace para combatirlo es espiritualizar el reino, pero lo espiritualizó tanto que acabó confundiendo el reino con el cielo. Se fue de un extremo a otro, tal vez. Se fue a un extremo y acabó confundiendo la parucía con el fin del mundo. Entonces, digamos que toda la teología posterior a San Agustín, sobre todo sus intérpretes, relegaron el milenismo en la teología y por casi todos estos 2000 años permaneció. Entonces, en la Iglesia no se conoce el milenismo, que sí se conocía en la época de los padres de la Iglesia. ¿Por qué habla usted de milenismo y no de milenarismo? Es lo mismo, es lo mismo. Milenismo o milenarismo es lo mismo. Pero el milenarismo está condenado por la Iglesia en algunos puntos. ¿Es lo mismo entonces? Está condenado el milenarismo craso, el milenarismo material o mitigado también, pero no está condenado el milenarismo espiritual, que es el correcto y que sobre el cual el problema es que el magisterio no se ha pronunciado acerca. Digamos que el magisterio de la Iglesia te da la libertad de creer o no en él. Lo único que dice un documento del Papa Pío XII, es un documento de julio de 1944, dice que si tú sostienes la tesis de que Jesús va a volver al final de la gran tribulación, y que se quedará reinando en este mundo durante el milenio del reino de Dios, lo único que no se puede sostener es que Cristo se quedará visiblemente reinando en el mundo. Visibiliter es la palabra. Con lo cual, la manera correcta de idealizarlo, de visualizarlo, es que Jesús vendrá, derrotará al anticristo, instaurará su reino en el mundo, pero Él volverá a subir a los cielos y se quedará reinando a través de la Eucaristía. Un reinado eucarístico. Exactamente. Que durará 1000 años aproximadamente. Exactamente, según San Juan. Pero no visiblemente. Eso es lo que condena la Iglesia, nada más. Pregunta Sharid Muñoz. Sharid Muñoz Huitrago. Mi pregunta es sobre los dos testigos de los que habla el Apocalipsis 11. ¿Ya están con nosotros? ¿Cómo los reconoceremos? ¿Y no caer en la trampa de los falsos profetas? No están ellos. Ellos aparecen hasta el momento en que se manifiesta públicamente el anticristo. O sea, ¿están? ¿Deben de estarlo? No públicamente, o en realidad no están todavía. No están. Repito que según la tradición, esos dos testigos van a ser Elías y Enoc, que fueron raptados en el Antiguo Testamento. Y ellos, su misión, o parte de su misión, está resguardada hasta el momento en que el anticristo comienza a manifestarse públicamente. Y estos dos santos, sabios, ancianos seguramente, desde Jerusalén comenzarán a predicar en contra del anticristo. Van a ser la piedrita en el zapato del anticristo, van a denunciarlo por falso Mesías, por un impostor. Entonces, en este momento no tiene sentido, o sea, no están aquí. Ellos vendrán
aparecerán en el escenario histórico. Pregunta Rosa Belén Benítez, de Pavia, licenciado Villasana. Cuando vino nuestro Señor hace 2000 años, se podría decir que poca gente se percató de este grandísimo acontecimiento, siendo que le llamó la plenitud de los tiempos y que fue preparado por Dios Padre por los siglos de los siglos. Mi pregunta es, ¿será igual en su venida definitiva? O sea, que con su gracia nos demos cuenta los que nos preparemos y la demás gente siga en sus placeres, ¿o va a ser algo muy notorio? Desde Parral, Chihuahua, México. No, hay una gran diferencia. Como ella dice, en su primera venida fue una venida humilde, fue una venida callada, fue una venida sufriente. La segunda venida será gloriosa y manifiesta. Es más, dice San Juan, todos los ojos lo verán. ¿Y cómo será? Pues será igual que fue la ascensión, el día que nuestro Señor sube a los cielos, se desaparece entre las nubes y los ángeles en ese momento se aparecen y les dicen a los discípulos, hombres de Galilea, ¿qué estáis viendo a los cielos? Así como lo habéis visto subir, así lo veréis bajar de entre las nubes. Es un acontecimiento glorioso que además viene, según San Juan, Jesús montado en un caballo blanco y seguido por todos sus ejércitos de santos para la gran batalla de Armagedón. Es decir, sabemos el lugar preciso y el momento histórico en que Jesús vendrá, que es en el valle de Armagedón, al norte de Israel, en donde se librará la batalla física de los ejércitos del anticristo contra los ejércitos celestiales de Jesús. Y ahí, dice San Juan, lo derrotará con el soplo de su aliento. Es decir, y más hoy día con toda la tecnología de televisión es decir, todo el mundo estará presente en ese acontecimiento lo que se llama la parusía, el retorno glorioso de Jesús. Habla usted de un encuentro final físico. Físico, sí. ¿Cómo es posible que una realidad espiritual, cuál es la realidad del cielo y de la tierra, pueda tener un escenario físico en la tierra? ¿Cómo se podría explicar esto? El mundo estará dividido en ese momento, las naciones estarán divididas entre aquellas naciones que aceptaron el gobierno mundial del anticristo y aquellas naciones que no lo han aceptado y que se han opuesto. Es decir, una realidad que hoy quizás solamente se da la oposición en el bien y el mal a nivel personal, digamos. En ese momento se dará a nivel de naciones, de ejércitos. Entonces estarán los ejércitos de Dios contra los ejércitos del anticristo. Pero en el momento en que estén a punto de librar esa batalla final, es donde Jesús interviene a favor precisamente de los ejércitos de Dios. Y Él viene, dice San Juan, que lo derrota con el soplo de su aliento. Es decir, no es que Cristo vaya a tener una espada física, pero sí se le enfrentará y lo encadenará, dice San Juan, y a él y al falso profeta los encadena y los manda al infierno, y ahí permanecen por 1000 años, hasta que viene ahora sí el fin del mundo y el juicio universal, en donde serán liberados temporalmente, brevemente. Licenciado, para terminar este tema del final de los últimos tiempos y del rapto o arrebatamiento, ¿alguna pregunta que no se le haya formulado? ¿Algo que complementar, algo que decir al respecto? Bueno, el rapto, además de que San Pablo lo narra, también el mismo Evangelio nos dice, en aquel momento estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo, una será llevada, una será dejada. Es decir, una verdad además de bíblica, es evangélica y es un rapto selectivo. Hay una discrepancia en cuanto a escuelas teológicas, algunas lo sitúan antes de la gran tribulación
Yo en alguna época sostuve esa postura, pero estudiándolo más en detalle, no, o sea, la iglesia no será arrebatada sino hasta más o menos después de la mitad de la gran tribulación, o sea, después de la abominable desolación. Es decir, la iglesia sí sufrirá la persecución del anticristo, pero la iglesia es arrebatada antes de que comience el gran día de la ira del Señor, que son ya los castigos, plagas como las que vimos en Egipto. Así habrá plagas muy fuertes de Dios en la segunda mitad de la gran tribulación. A esa ya no le toca a los fieles, ahí es el momento en que son arrebatados. Y respecto a los personajes, digamos, los protagonistas de esa gran tribulación, son 2 mitades de 3 años y medio cada una. Es en la primer mitad en donde están los 2 testigos que están combatiendo al anticristo, denunciándolo. Ellos 2 llegan hasta la mitad de la gran tribulación. A mitad de la gran tribulación, el anticristo les da muerte, los manda a matar. Y ese hecho es mundialmente una sacudida. Pero dice San Juan que al tercer día, 3 días y medio después, ellos resucitarán. Entonces, los dos testigos, Enoc y Elías. Enoc y Elías resucitan. Después de haber sido asesinados en la plaza pública. Después de haber sido asesinados, y dice, y sus cadáveres yacerán en las calles, o sea, no se les dará entierro. Y los presidentes, bueno, los reyes, dice él en su época, los presidentes del gobierno mundial se intercambiarán cartas de felicitación porque ya no aguantaban a estos 2 testigos. Entonces, el hecho de que ellos 2 resuciten, eso es lo que hace que el anticristo rompa en cólera y revele ya ahora sí su verdadera personalidad de un persecutor cruel, y comience la batalla ya contra los que no lo aceptaron. Pero esos 2 testigos son sustituidos durante la segunda mitad de la gran tribulación por los 144,000 sellados, que son, nos dice San Juan, son judíos ya convertidos a la fe en Cristo. Son judíos y siguen todas las tradiciones judías, pero han abrazado ya la fe en que Jesús es el verdadero Mesías, y se dedican ellos a predicar la próxima, ya inminente retorno de Cristo entre el pueblo judío. Son los apóstoles del pueblo judío los que van haciendo que se dé esa conversión en masa de los judíos. Esos 144,000, dice San Juan, son sellados, es decir, no les podrá hacer nada el anticristo. Y de ellos, pues ya hoy día yo calculo que existen ya quizá unos 70,000, ¿no? Que son el famoso movimiento mesiánico, que, bueno, tú los escuchas predicar y tienen una fe en Cristo y un conocimiento de todo el simbolismo judío que nosotros mismos no tenemos. Entonces, es de esperar que ese número se irá completando, y cuando llegue la mitad de la gran tribulación, la abominable desolación, ahí se habrán completado ya el número de 144,000. Dice la Escritura que ellos lavarán sus vestiduras. ¿Quiénes son aquellos que han lavado las vestiduras? No, los que lavan sus vestiduras son ¿No son los 144,000? No, son los cristianos martirizados. Los que quedan y no son arrebatados. Sobre eso quería preguntarle, ¿cuál es la diferenciación y el rol y la misión que cada creyente tiene frente a que aquel que tiene que pasar la tribulación y llegar purificado al milenio, o aquel que es arrebatado y es llevado? Ese vuelve para el momento del milenio. ¿Por qué esa diferenciación? Porque ahí nos dice San Pablo que los muertos en Cristo, es decir, los santos serán resucitados, y nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, todos esos santos que han muerto en Cristo incluye también a los que morirán mártires durante la gran tribulación, más todos los santos que ha habido en el Nuevo Testamento, porque los santos del Antiguo Testamento, esos ya resucitaron.
el Viernes Santo, si recordamos las Escrituras, nos dice que en el momento en que Jesús expira, hay un gran terremoto, y dicen los evangelios, y muchos sepulcros se abrieron, y muchos santos resucitaron. Y no solamente resucitaron, sino que dice el evangelio, se aparecieron a los hermanos. Entonces, eso se nos escapa, pero no solamente se les aparecía a Jesús durante los 40 días entre la Ascensión y Pentecostés, se les aparecieron también Isaac, Jacob, Abraham, o sea, todos estos santos que resucitaron el Viernes Santo, es evidente que subieron también a los cielos y están en cuerpo y alma ya en el cielo. Entonces, los que van a resucitar ahora son todos los santos del Nuevo Testamento, que incluye a los mártires de la Gran Tribulación. Entonces, ellos resucitan y los santos que están en vida son llevados al cielo en vida. Entonces, cuando Cristo volverá en la parusía, vendrá, dice San Juan, rodeado de todos sus santos y ángeles. Entonces, Cristo volverá, derrotará al anticristo, reinstaurará la Eucaristía, que habrá sido suprimida, elevará la naturaleza humana, o sea, la transformará esencialmente, y se vuelve a subir a los cielos. Pero se quedan reinando en esta vida aquí durante 1000 años, todos los santos ya resucitados. Es decir, gobernarán este mundo los apóstoles, los santos, los mártires. Es decir, convivirán, esto también pues es un gran misterio, convivirán los viadores con los ya resucitados. Es una de las cosas que más dificulta. ¿Cuáles son los viadores? Nosotros, o sea, la iglesia remanente. La iglesia remanente que fue purificada. Que fue purificada. Tribulación y pasó la prueba. Que pasa la prueba y que entra al reino en vida. Y que van a tener hijos nuevamente, o sea, volverá la humanidad a procrearse y a crecer. ¿Y qué pasa con los arrebatados? ¿Quedan allí? ¿Vuelven? No, los arrebatados vuelven y gobiernan este mundo. ¿Todos los arrebatados vuelven? Sí, así ¿O es. algunos? Todos, porque todos ya están en esa condición transformada de resucitado. ¿Sí? Y Cristo gobierna a través de ellos, serán los jueces, serán los gobernadores, serán los presidentes, serán los que gobiernen este mundo, y Cristo desde la Eucaristía y desde el cielo, obviamente. También es evidente que Jesús se podrá aparecer transitoriamente, como de hecho se aparece actualmente a algunos místicos y santos, ¿no? Entonces Jesús podrá también volverse a aparecer a ciertas personas durante el milenio, pero dice el Papa Pío XII, no se quedará reinando visiblemente el mundo. Perfecto, muy bien, licenciado. Pues hasta aquí el tema del final de los últimos tiempos y rapto o arrebatamiento, para proceder al siguiente tema del falso profeta, el anticristo, y la realidad geopolítica que hace viable la manifestación o aparición de estos personajes.